Lo prometido es deuda, nos vamos a Costa Rica, vamos a encontrarnos con Brian Acuña, nuestro licenciado en Relaciones Internacionales, amigo de la casa, y bueno, por supuesto que en este día tan particular no vamos a prescindir de su pensamiento. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola oyentes de Radio High, un placer nuevamente estar con ustedes. Contame un poquitito cómo estás viviendo este día y bueno, si tenías pensado otra cosa, por supuesto también. No, creo que el tema de hoy pues es obligatorio, ¿verdad? La entrega de los secuestrados que pudieron, que se pudo haber hecho desde mucho antes, que se pudo, o sea, lo que me lleva a la reflexión de hoy es que muchas cosas se pudieron haber evitado desde hace tiempo si se hubiera empezado por acá. Acá es donde se ve eh, Gazatí para llegar a una conclusión rápida. Se nota, digamos, en primer lugar, que la carta de Sinwar de quemarlo todo no implicaba solamente Israel, sino que al parecer la carta implicaba quemar todo Gaza, porque Gaza técnicamente pasó a convertirse en una tierra de escombros, ¿verdad? Otro elemento que me hace reflexionar, sé que muchos están muy efusivos, obviamente todos estamos muy felices por el regreso de los 20 secuestrados vivos que están ahí, pero me hace reflexionar de que hay cerca de 28 de que no regresan vivos. De todos los que regresaron, evidentemente uno se alegra por los que están vivos, pero me duele en el alma por aquellos que no lo están haciendo, ¿verdad? Hubiéramos esperado que los 48 regresaran. Y aparte de esto, hay que entender que de estos 20, no todos vienen tampoco en buenas condiciones de salud, sino que vienen con condiciones un poco delicadas, aunque obviamente aún no ha trascendido quién es quién. Otra cosa que me llama a la reflexión, yo creo que es más reflexivo que analítico, que me llama a la reflexión es que la Cruz Roja Internacional hasta ayer fue que finalmente tuvo un contacto con los secuestrados, por lo tanto quiere decir que nunca hubo un interés real por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja para acercarse a los secuestrados y poder ver cuáles eran sus condiciones. Se transformaron en una especie de transporte privado con fondos internacionales para jalar en algunos momentos a algunos de los secuestrados o cadáveres de secuestrados, incluyendo los cuerpos de la familia Vivas, que para nosotros se transformaron como en el símbolo de esta gran tragedia que vivió Israel por un lado y que se convirtió también en la situación de castigo que también pues sufrió la población gazatí, indiferente de quienes estaban, quienes tenían responsabilidad y quienes quedaron inmersos dentro de un laberinto, ¿verdad? Porque finalmente el mismo Hamas expuso a su población a una situación extrema, llevándolos a una cantidad de muertos bastante significativa. Otra cosa que me llama la reflexión es obviamente las acciones del gobierno de los Estados Unidos, que dio un golpe de autoridad al técnicamente imponer un acuerdo, algo que me hace entender de que tanto Trump, pero creo que principalmente su yerno Jared Kushner, entienden perfectamente el lenguaje del Medio Oriente y debido a esto sabían de que no iba a poderse hacer una, una resolución al estilo europeo con paños tibios, sino que aquí había que imponer un criterio. Y presionó a aquellos que podían de alguna manera también presionar a Hamas. Por un lado, Qatar, que se sintió, digamos, presionado, pero premiado también, ¿verdad? Cuando se pidió disculpas por el ataque de Israel contra Doha. Por otro lado, Egipto, que además ha demostrado una vez más el liderazgo que representa para la Liga Árabe y que representa también eh, como equilibrio en esta relación entre israelíes y gazatíes. Y por otro lado, pues también la participación de otros actores que se van a convertir a partir de ahora en actores cruciales de todo este proceso. Me refiero a Arabia Saudita y Emiratos Árabes en el caso del Golfo, a quienes Estados Unidos les ha delegado un poder importante en esta zona. Me refiero a Qatar y Turquía en el Mediterráneo Oriental, donde Estados Unidos también les ha otorgado este liderazgo y evidentemente Egipto como garante del mundo de la Liga Árabe e incluyendo el norte de África. Es lo que de momento quiero comentar antes de darte, pues por supuesto, la palabra para tus comentarios. Sí, me quedé pensando en el comienzo cuando decías que esto se pudo haber hecho antes y creo que
al final diste con una clave de por qué no se podía haber hecho antes. Yo creo que el ataque en Doha, que por lo menos para muchos aparentó ser un fracaso, fue, digamos, un error el hecho de haber atacado a alguien y no haber matado a los líderes. Yo creo que sin ese ataque no estaríamos hoy hablando de lo que estamos hablando ni hubiésemos visto lo que estamos viendo. ¿Por qué? Y porque de alguna manera forzó a Qatar a pedirle a Estados Unidos la protección. Entonces Estados Unidos probablemente dijo, ok, yo te voy a explicar cómo funciona eso. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, voy a hacer un acuerdo de protección, voy a decirle a Netanyahu que te pida perdón, pero vos me terminás este tema de Hamás. Y yo creo que esa fue la moneda de cambio que cambió todo, y la idea de que los turcos se dieron cuenta que si Israel tuviera que ir a matar a Ankara o a Estambul a un líder de Hamás, lo iba a hacer igual. Sí, en este punto, pues nuevamente, ¿verdad? Se nota un golpe de autoridad por parte de Trump, quien sigue moviendo sus fichas. Incluso en el discurso de hoy, de alguna manera pidió un indulto para Netanyahu. Es muy interesante, porque es verdad, por un lado lo humilló, entre comillas, diciéndole ahora vas a pedir perdón, y por otro lado le dice, bueno, está bien, pero cuando yo vaya a la Knesset, le voy a hacer un guiño al presidente para zafarte de tus problemas. Y se lo dice a un tipo que está condenado, que es presidente de Estados Unidos y entiende lo que es la persecución cuando tenés a la justicia encima. Pero a mí me parece muy interesante. Yo no lo dije antes porque no tuve tiempo, pero aprovecho esta columna para ver qué opinás vos. Claro que ninguno de nosotros es Netanyahu. Pero si yo fuera Netanyahu, hoy estaría considerando esa negociación. Gente, me retiro de la política, llamamos a elecciones anticipadas, sáquenme de encima los juicios, me hacen un indulto y yo me jubilo. Ya está. ¿Por qué? Porque más que lo que consiguió hoy, yo creo que no va a conseguir. Sí, hay que ver hasta dónde le da el ego en este sentido, Y ¿verdad? yo no lo tengo Porque el ego, por eso te lo dije. Pero la verdad es que este es el momento de que se retire antes de que pase algo y pierda el mínimo consenso que hoy, por lo menos, recibió en Israel. Que no es que todos lo quieran, pero bueno, hoy hay que reconocer que una de las cosas que más se le exigía se cumplió. sí, sí, es la idea de Bibi Melech Israel no se va a llegar a cumplir al final de cuentas, y creo que él tiene que considerarlo por ese lado, y hay que considerar un cambio. Este cambio es importante y ya lo habíamos dicho anteriormente, este cambio es importante. Me regreso un momento a la Sí. Franja de Gaza para ir cerrando la columna y no tomarte mucho tiempo. Hay otras cosas que se han venido revelando. En primer lugar, el tema del manejo de la prensa con respecto a eso, que para mí siempre ha sido crucial, ¿verdad? Y yo creo que tanto la columna que hago con ustedes como la columna que hago con Radio Sefarad en España, siempre menciono el tema de la prensa porque me he dedicado mucho tiempo a ver todo este tema del lenguaje mediático. Me ha parecido siempre importante y siempre lo he recalcado. La prensa ha corrido a publicar cosas que son, digamos, completamente, no sé, intrascendentes, poco importantes. Por ejemplo, hablar de que ahora se permite la entrada de ayuda humanitaria de manera continua. Ya la ayuda humanitaria estaba ingresando a Gaza. O sea, esto es una manera trivial de sacarse de encima la parte importante, que es el acuerdo que logró Donald Trump, porque nadie quiere decir que Donald Trump logró este acuerdo. Ojo, podrá hacer lo que quieran, pero Donald Trump al final de cuentas es el gestor de este acuerdo, y por eso también es importante de recalcarlo. Segundo, posiblemente junto con la reconstrucción de Gaza va a empezar el ingreso de prensa internacional para ver cuáles han sido los resultados. Por lo tanto, ahí empezaremos a ver otra vez un poco de propaganda tratando de señalar el tema del genocidio. Veamos que hasta este momento se han removido escombros de diferentes partes de Gaza City y hasta el momento no se ha hablado, por ejemplo, de encontrar tumbas comunes o fosas comunes con cuerpos. Por lo tanto, bueno, y no quiero dar ideas tampoco, pero por lo tanto me demuestra de que hay muchas cosas que se han ido más por la tangente del qué dirán que por la realidad de lo que es. Al final de cuentas, la idea del genocidio queda completamente desmentida, y ojo, y lo he dicho en otros medios y lo he dejado muy claro, para mí hubo abusos en este conflicto por ambas partes, y para mí hubo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que eventualmente
Si yo fuera, digamos, de algún comité internacional, lo llevaría a juicio. Evidentemente no me corresponde a mí y podría sonar muy subjetivo lo que estoy diciendo, pero para mí lo que ha pasado acá no debería pasar tan desapercibido, pero no hubo genocidio y sostendré hasta el final de que genocidio no hubo. Y por otro lado, y ya lo último, es que además del proceso de reconstrucción de infraestructura de Gaza, porque obviamente las muertes de civiles no se van a reponer, hay que señalar de que el comité de tecnócratas más este comité internacional que se va a generar para reconstruir Gaza y tratar de impulsarlo, se tiene que enfrentar a un eslabón bastante peligroso, que es la lucha entre clanes, que ya lo vimos ayer, el enfrentamiento entre Hamas y el clan Damuk, ¿verdad? Que llevó incluso al asesinato a sangre fría de cerca de 25 miembros de este clan, y además por ahí que trascendió la muerte del influencer, bombero, periodista y etcétera, tiene más personalidades que la Barbie, que era Mr. Fafo, ¿verdad? Que falleció ahí en enfrentamientos entre clanes. Entonces, es lo que se nos viene, es lo que tenemos actualmente. No sé si decirle cola cabot a Trump por lo que ha logrado, pero sin duda creo que ha sido el presidente que ha logrado mayores éxitos en el Medio Oriente en los últimos años. No hablo solamente de este acuerdo, hablo de los acuerdos de Abraham, hablo de la propuesta del acuerdo del siglo, y todos, si lo notamos, tiene el mismo lenguaje. No es un lenguaje de negociar, sino que técnicamente es un lenguaje de imponer. A Occidente podrá que no le guste, pero sabemos perfectamente que en el lenguaje del Medio Oriente, este es el lenguaje que a veces hay que estar conversando. Bueno, y en el discurso hizo mucho hincapié en el fracaso de sus antecesores, Biden y Obama, con el tema del acuerdo nuclear con Irán, que él dio de baja en su momento y que Biden repuso. De alguna manera diciendo, se dan cuenta, por estos tipos estuvimos a un paso de que Irán tenga bombas atómicas, y si las tuviera, esta negociación no hubiese sido la misma, o hubiese sido imposible tal vez. Así que, bueno, a los que no les guste Trump, por supuesto no lo vamos a convencer, y a los que les gusta no habrá que hacer ningún esfuerzo. Pero hay que decir que sin Trump no hubiese sucedido lo que hoy vimos, y mucho menos en una sola etapa. Porque recordarás que las liberaciones anteriores siempre eran planes de 2, 3, 4 etapas, de las cuales solo se cumplía una. O sea, eso era lo máximo, y siempre la segunda ya fracasaba. Bueno, ojo que todavía las segundas y terceras y cuartas etapas de esta propuesta todavía están lejos de poder cumplirse. Veremos qué sucede hoy en Sharm el-Sheikh. Veremos qué pasa con la idea de que el mundo va a pedir un Estado palestino y Israel tiene que digerir que eso va a suceder. Después cómo se haga o si se hace, por supuesto que pasará por otro lugar, pero va a suceder, y que de alguna manera también es una de las monedas de cambio que Netanyahu ya sabe que se le vienen encima y que va a haber que pagar en algún momento de la historia. Te agradezco mucho y qué bueno que hayas estado hoy con nosotros, porque hoy realmente está, viste cuando uno dice hoy el diario está jugoso. Bueno, hoy casi no hay noticias que no estén muy necesitadas de ser analizadas, y nos vino bárbaro encontrarte. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo de vuelta y bueno, Hatsamea, verdad que hoy en la Gracias. noche ya venimos a la última corrida hasta terminar las festividades. Así que disfruten mucho, que coman rico y que la pasen bien. Gracias, igualmente. Hatsamea. Allí estaba Brian Acuña desde Costa Rica. Nosotros seguimos aquí en el Coffee Break.